vienen a ser, como vamos a ver acá, las dimensiones. Ahora se ven o no se ven, ¿no? No estoy compartiendo. No. Ya, sí. Ya. Entonces, las dimensiones son básicamente áreas o aspectos que vamos a tomar de la variable. Cuando nosotros trabajamos una variable, mediante el método de análisis, desestructuramos todo en partes. Y bueno, cuando desestructuramos todo en partes para investigar, lo que hacemos es dividir, o por lo menos buscar algunos aspectos que están relacionados con esta variable. Por ejemplo, en las ciencias médicas, en las ciencias naturales, lo que hacen es, para enseñar el cuerpo o para estudiar el cuerpo, lo dividen en dimensiones, ¿no? Y de tal manera que cada uno de estos elementos se constituye una dimensión, ¿no? Por ejemplo, la dimensión espiritual, la dimensión social, la dimensión física que tiene una persona. Entonces, de ahí que cuando se quiere medir una variable, lo que hacemos es medir las dimensiones a partir de los indicadores para cada una de las dimensiones, ¿no? Y estas dimensiones hacen a la variable, y cuando nosotros medimos la variable, medimos un concepto. Al final lo que hacemos es ver cómo un concepto se manifiesta en la realidad. Entonces eso ahora vamos a ver, vamos a hacer unos ejemplos también. Este ejemplo de la persona, ¿no? Tiene dimensión espiritual, dimensión social y una dimensión física, ¿no? La dimensión social puede ser vista desde diferentes ciencias, la dimensión espiritual puede ser vista desde otras, la dimensión biológica puede ser estudiada desde otras también, ¿no? Esas son dimensiones. Pero bueno, entonces, cuando hemos trabajado la anterior vez un poco las nociones de la investigación, y hemos ido entrando a ver cómo concebimos nosotros digamos, la investigación desde un punto de vista cuantitativo. No se olviden que lo que estamos trabajando es eminentemente cuantitativo, ¿no? Como hemos dicho, no vamos a quitar tema ni materia al siguiente módulo que ustedes van a desarrollar, creo que es cuantitativa 2. Entonces, la parte o el corazón, después de la pregunta y el objetivo, el corazón de una investigación cuantitativa es la hipótesis. Entonces, cuando nosotros hacemos una investigación cuantitativa, después de plantear el problema, después de formular el problema, después de plantear el objetivo, lo que hacemos es básicamente plantear una hipótesis, porque esta es la lógica en la que entra una investigación cuantitativa, que básicamente lo que quiere es generar teorías, conocer un ámbito de la realidad, ¿no? Entonces, a partir de un problema, estoy grabando. A partir de un problema, entonces lo que hace la investigación cuantitativa es formular una pregunta. Formulamos una pregunta y a partir de esa pregunta formulamos una hipótesis. Si esta hipótesis es probada, esta hipótesis se constituye en ley, ¿no? Y el conjunto de leyes hacen teorías. Entonces, en este marco se trabaja para la investigación, ¿no? Cuantitativa. Lo que en el fondo hacemos es probar estas hipótesis y nos han de permitir eso generar leyes. Y bueno, cuando ya vamos teniendo un cuerpo necesario y suficiente de evidencia empírica que niega o afirma una hipótesis, entonces si afirma la evidencia empírica y por tanto apoya
lo que se está planteando, esta ya no se constituye una hipótesis, porque por definición la hipótesis es una respuesta tentativa al problema de investigación, ¿no? Entonces, cuando damos respuesta a esto, mediante evidencia empírica, ya se constituye en ley. Y esta ley tiende a explicar una determinada realidad, ¿no? Precisamente porque la evidencia empírica así se ha dado. Y ese conjunto de leyes empieza a generarse teorías. Sí, esa es la lógica. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de hipótesis y operacionalización de variables, lo que en el fondo estamos trabajando con la operacionalización de la variable es qué procedimientos me ha de permitir medir mis variables que están dentro de mi hipótesis. ¿No? Como vamos a ver ahora, vamos a intentar sacar un concepto de hipótesis en el marco de las variables, porque las variables están dentro de la hipótesis. A ver, entonces, ¿qué es la hipótesis? Bueno, hay bastante bibliografía trabajada respecto a esto, ¿no? Desde Hernández Sampieri, Tamayo, hay Calizaya, Briones, hay bastante texto, ¿no? El que he visto que es útil es el de Tamayo, que escribe un texto que se llama Metodología de la Investigación. Y dice que la hipótesis es una proposición. Fíjense que no es una respuesta taxativa, ¿no? Es una proposición que nos permite establecer. Fíjense que aquí dice establecer relaciones entre hechos, ¿no? ¿Y qué implica esta relación? Que tienen un comportamiento determinado, ¿no? Y nosotros queremos ver ese comportamiento. Mediante la operacionalización de variables, lo que queremos ver es cómo se va a ir comportando esta variable, y a partir de este comportamiento nosotros podamos ver si la hipótesis es afirmativa o negativa, es decir, pasa a ser ley o no. Su valor reside en la capacidad para establecer más relaciones entre hechos y explicar lo que se produce, ¿no? Por lo general, una hipótesis intenta establecer la relación entre hechos, y ahí la relación entre hechos se da a través de las variables, ¿no? No hagamos todavía acá categorías, porque ustedes van a trabajar categorías en investigación cualitativa. A ver, voy a ver si está grabando. Sí, está grabando. Sí, entonces este es el concepto. Ahora, Hernández Sampieri plantea otro concepto de hipótesis, ¿no? Él dice que la hipótesis es una respuesta tentativa al problema de investigación. Entonces, ¿qué implica esta respuesta tentativa al problema de investigación? Lo que intenta es dar una propuesta a la pregunta de investigación. Entonces, fíjense que cuando Descartes habla de la duda razonable, y él dice que la duda, todo puede cambiar menos la duda misma, ¿no? Porque a partir de la existencia de una duda, esa duda requiere una respuesta, y esa respuesta viene a ser, en los estudios cuantitativos, la hipótesis de investigación. Algunas funciones que tiene la hipótesis en los estudios cuantitativos, ¿no? Una de las funciones es que guía el proceso de investigación. Si nos damos cuenta, cuando planteamos una hipótesis en la investigación, lo que hacemos es dejar de lado la pregunta y los objetivos, y nos centramos en probar o rechazar una hipótesis. Entonces, diseñamos instrumentos para medir las variables que están dentro de una hipótesis.
Y la operacionalización es precisamente la herramienta que nos ha de permitir construir instrumentos. Entonces, cuando hacemos nosotros instrumentos de investigación, en la anterior clase les decía, si desean podemos cambiar la última clase, digamos, ¿no? Podemos ir trabajando cómo diseñar un instrumento de investigación, ¿no? Cómo hacer pruebas de validación, ¿no? El alfa de Cronbach, el Pearson, el R cuadrado, que nos ayudan un poquito a ver en qué medida nuestro instrumento es o no es válido, es o no es confiable. Entonces, por eso decimos que la hipótesis es una guía, porque nos hemos de centrar en la hipótesis. Sirve además para indicar qué observaciones son pertinentes y cuáles no lo son con respecto al problema planteado. Es decir, en la hipótesis nosotros nos centramos en las variables y no en otras. En cambio, en las investigaciones cualitativas podemos tener la posibilidad de tomar otras categorías que no lo habíamos contemplado. Es mucho más dinámica. En cambio, en las investigaciones cuantitativas no. Nos centramos en la hipótesis y por tanto esas variables que están dentro de la hipótesis nos han de permitir ver cómo se está comportando el problema, ¿no? Ahora, obviamente que nos han incorporado en nuestra estructura mental de que en un estudio deba haber dos variables, ¿no? Sin embargo, eso no es tan cierto, ¿no? Porque los estudios son multifactoriales, es decir, tienen varias variables, ¿no? Es decir, a una variable pueden explicar varias otras. Además, señala las relaciones o vínculos existentes entre las variables y cuál de ellas se debe estudiar. Ciertamente hay varias variables que intervienen en otra. Lo que hacemos con la hipótesis es centrar nuestra atención en las que consideramos más importantes, en las que consideramos más relevantes, que inciden en otra variable. Además, sugiere una explicación en ciertos hechos y orienta la investigación, las investigaciones en otros, ¿no? Es decir, que nos permite ir ampliando la investigación, generar otro tipo de investigación. Además, sirve para establecer la forma que debe organizarse eficientemente el análisis de datos. Fíjense que cuando nosotros hagamos una operacionalización de variables, nos ha de decir qué datos necesitamos, ¿no? O por lo menos qué información necesitamos. No se olviden que lo que nosotros recogemos es datos, y a partir del análisis lo convertimos en información. Y a través de los procesos de razonamiento, estos datos, esta información se constituye en conocimiento, ¿no? Es decir, una ley que a partir de una hipótesis, que a partir de una pregunta, se constituye en ley porque es una evidencia empírica que nos explica una determinada realidad. Pero además, una de las funciones de la hipótesis es identificar los instrumentos más adecuados para medir las variables. En realidad, la operacionalización de hipótesis tiene 9 elementos, hasta 10, dependiendo de los autores que hagan, ¿no? Un texto que escribe y que trabaja bastante el tema de operacionalización de variables es un texto de psicología de Porfirio Tintaya. Que escribe básicamente operacionalización de variables, así se llama su texto. Y él dice que a través de esta operacionalización de variables nosotros podemos ir viendo qué instrumento es el más adecuado para medir determinada variable, ¿no? Obviamente que no todos los instrumentos pueden ser aplicables a la variable. No todos los instrumentos. Tenemos que saber cuál es el instrumento más adecuado y la operacionalización nos permite. ¿Cuáles tienden a ser estos elementos de la operacionalización que nos han de permitir construir o identificar el instrumento más adecuado, ¿no? Identificación de variables, definición conceptual, definición operacional, dimensiones, indicadores, escalas, medidores,
instrumentos y sujetos. Estos son los 9 elementos que tendríamos que trabajar en una operacionalización completa, pero en la bibliografía vamos a encontrar que utilizan entre 4 a 5 elementos: la variable, la definición conceptual, las dimensiones, los indicadores y los instrumentos. Además nos permite construir instrumentos, ¿no? ¿Qué implica la construcción de instrumentos? La mayoría en investigaciones cuantitativas, la mayoría piensa que la construcción de un instrumento es ponerse las preguntas y las respuestas. No es tan sencillo como eso, ¿no? Las investigaciones cuantitativas requieren que las preguntas, o por lo menos las que llamamos los reactivos, estén vinculados a indicadores, y los indicadores estén vinculados a la dimensión, y la dimensión a la variable, y desde luego la variable a la hipótesis. Hernández y Ampieri además agrega que, entre otras funciones, su objetivo principal es de aprobar y sugerir teorías. Fíjense que acá ya hace referencia, ya cuando la hipótesis ya está aprobada, entra al grupo de leyes que han de generar una teoría, porque la teoría es un conjunto de leyes. En fin, entonces este gráfico nos muestra un poquito cómo se relaciona la pregunta, los objetivos y la hipótesis, ¿no? De la pregunta surge la hipótesis, ¿no? Fíjense que ahí podemos ver que cuando nos planteamos nosotros una interrogante, ese interrogante necesita una respuesta, y esa respuesta es básicamente la hipótesis, ¿no? Si se van a dar cuenta, por ejemplo, en estudios de avanzados científicos y todo esto, se plantean pregunta e hipótesis, ¿no? Ya no trabajan, digamos, los objetivos generales ni específicos, ¿no? Se plantean la pregunta y directamente van a la hipótesis, y ya a través de procedimientos quieren probar la hipótesis o negar la hipótesis. Entonces eso ya es una investigación mucho más aplicada, en el que no entran elementos académico-teóricos, ¿no? Lo que nosotros hacemos al plantear objetivos generales y objetivos específicos es básicamente responder a requerimientos académicos. Pero bueno, la hipótesis entonces da respuesta a la pregunta, y eso es lo que aquí estamos viendo, ¿no? El objetivo nos da una idea de qué es lo que queremos lograr, ¿no? Y a partir de eso también ayuda a la hipótesis. Pero básicamente la hipótesis responde a la pregunta. Aquí hay un ejemplo de esto. Hay un ejemplo de esto, ¿no? Una pregunta. ¿Cuál es la relación entre la metodología participativa utilizada por el docente en clases y el rendimiento académico de los estudiantes en la materia de matemáticas del tercero de secundaria en el Colegio Eduardo Baroa del municipio de la Ciudad del Alto? Gestión 2-2022. Fíjense que acá la pregunta tiene 4 elementos, ¿no? 4 elementos que nosotros tenemos que saberlo diferenciar. La primera, por lo general, es que existe una palabra, o por lo menos algo que nos permita generar una interrogación. En este caso es la palabra ¿cuál? ¿No? Entonces siempre vamos a ver eso, pero no es una condición necesaria, ¿no? Puede no existir esta palabra, directamente pueden ir a la pregunta sin la existencia de esa palabra. Entonces es decir, a ver, yo puedo preguntar, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Puedo preguntar, y ahí estoy utilizando ¿cuál? Pero también puedo preguntar ¿y tu nombre? ¿No? Entonces en ese sentido estamos también haciendo una interrogación,
¿no? Pero por lo general se utilizan estas palabras que generan pregunta: ¿cuál, cómo, por qué, dónde? Y si no tiene, bueno, tenemos que ver que esto tenga signos de interrogación, ¿no? De tal manera que me genere una pregunta. Ese es un elemento que tiene. El segundo elemento que tiene una pregunta es el objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio? Es la relación entre las variables, ¿no? ¿Cuál sería acá el objeto de estudio? Ya, relación entre metodología participativa utilizada por el docente en clase y el rendimiento académico de los estudiantes de matemáticas. Hasta ahí. ¿No? Vamos a poner con amarillo. Entonces, si nos damos cuenta, el objeto de estudio acá, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Es la relación entre la metodología participativa y el rendimiento académico en la materia de matemáticas. Entonces, este es el objeto que nosotros vamos a trabajar, y al poder dar respuesta, vamos a ver que eso después se va a constituir en una ley, ¿no? Una vez que hemos identificado el objeto de estudio, tendríamos que diferenciar las variables, ¿no? Fíjense que acá metodología participativa sería una variable. Lo voy a poner con azulito. Esa es una variable. Y la otra variable sería, fíjense que acá está compuesta la variable. Es el rendimiento académico, pero no es cualquier rendimiento académico. El rendimiento académico en matemáticas. Esa es la variable. Se suele poner solamente rendimiento académico, cuando lo que estamos queriendo medir es el rendimiento académico en matemáticas. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos tres elementos: una palabra o que se denote interrogación, el objeto de estudio y las variables. En este caso, metodología participativa utilizada por el docente en clases como variable independiente y rendimiento académico como variable independiente. Y adicionalmente a esto tienen que haber algunas características. Por ejemplo, los sujetos, ¿no? ¿Cuáles van a ser sujetos? Aquí está docentes y estudiantes. Esos son los sujetos. Docentes y estudiantes. Pero no son cualquier docente, no son cualquier estudiante, son del tercero de secundaria. Entonces ya tenemos esos elementos complementarios, ¿no? Y debemos establecer, no es lo mismo un estudiante de Japón que un estudiante de la India o que un estudiante de Santa Cruz o de Cochabamba. En nuestro caso son estudiantes, y ahí están las características de delimitación geográfica. Dice acá el municipio de la Ciudad del Alto. Fíjense que acá cuando ponemos municipio de la Ciudad del Alto, estamos dando un contexto, una característica en el que se ha de mover la investigación, que es en la Ciudad del Alto, y es válida para la Ciudad del Alto. Es por eso que cuando hacemos estudios, digamos, de tipo cuantitativo, lo que se quiere es que podamos sacar una muestra, y esta muestra va a ser del Colegio Eduardo Abaroa. Pero como el estudio se ha hecho solo en el Colegio Eduardo Abaroa, se puede aplicar como norma o como ley solo al colegio, y no tendría que ir esta ley o esta hipótesis aprobada para otros colegios, ¿no? Solamente en el Colegio Eduardo Abaroa, a no ser que nosotros agarremos el sistema educativo de la Ciudad del Alto. Entonces, cuando agarramos ya más amplio, entonces la información que nosotros vamos a sacar va a ser aplicable a ese espacio. Bueno, ahí está en el municipio de la Ciudad del Alto, que es la característica geográfica. Y lo voy a poner con azul. Y finalmente la gestión, aunque en estos estudios en el que estamos viendo ahorita en la pregunta no es muy relevante, digámoslo, ¿no? Así,
No es muy relevante esto de qué gestión, dice aquí 2020, puede ser 2022, digamos, ¿no? Puede ser. Sin embargo, cuando hacemos estudios cuantitativos, en el que la temporalidad es algo importante, se tiene que poner ahí, ¿no? Periodos del 2010 al 2022, ¿no? Periodos del 2000 al 2020, ¿no? 20 años de estudio. Entonces ahí sí cobra relevancia, ¿no? Pero digamos acá aparentemente puede ser hasta de más, digamos, ¿no? Obviamente lo estamos haciendo en este periodo, digamos, ¿no? O sea, eso cuando se trabaja se llama delimitación temporal, espacial y temática, ¿no? Yo recomiendo que esa delimitación esté en la pregunta, ¿no? Aunque otros solamente hacen la pregunta hasta acá, hasta ahí, tercero de secundaria, ¿no? Ya después ponen la delimitación espacial, la delimitación temática y la delimitación temporal. Bueno, hecha esta explicación, es decir, de ver estos cuatro elementos, el elemento de la interrogación, el objeto de estudio que tiene que estar en la pregunta, tienen que estar identificados las variables y algunos elementos complementarios, como las unidades de análisis, que son los sujetos, la temporalidad y la espacialidad. Entonces, cuando tiene estos elementos, decimos que la pregunta está coherentemente planteada. Y a partir de eso ya como que es mecánico el planteamiento del objetivo y la hipótesis. Fíjense, que es básicamente cambiar esta palabra que denota pregunta por un verbo, ¿no? Fíjense, determinar las relaciones entre la metodología participativa utilizada por el docente en clases y el rendimiento académico de los estudiantes en la materia de matemáticas del tercero de secundaria del Colegio Eduardo Baroa del municipio de la ciudad de El Alto, gestión 2022. Fíjense que es básicamente una copia, digamos, del objetivo, pero ya poniéndole con un verbo infinitivo que va a generar lo que yo estoy buscando. ¿Qué es lo que estoy buscando? Es determinar esta relación, ¿no? Entonces, y precisamente ahí está el objetivo. El objetivo es básicamente lo que yo busco. Y se clasifican los objetivos en dos, ¿no? Los objetivos generales y los objetivos específicos. Y a partir de esto, nosotros podemos ver la utilización de los métodos teóricos de análisis a síntesis, porque los objetivos generales parten de la pregunta y de lo que se quiere con el estudio. Cuando es eminentemente cuantitativo, no tiene utilidad práctica. Lo que quiere es básicamente generar una teoría que responda a la explicación de una realidad. Y bueno, dentro de los objetivos específicos van a encontrar también, desde el punto de vista de la investigación cuantitativa, que se tendrían que dividir en 3 objetivos específicos. Yo no recomiendo ponerlo, pero así sale en la teoría. Es los objetivos teóricos, que tienen que ver con el desarrollo de un marco teórico. Los objetivos metodológicos, que tienen que ver con la utilización de una característica o un enfoque de investigación, y los objetivos instrumentales, ¿no? Que tienen que ver con cómo vamos a recolectar la información, ¿no? Entonces, por lo general, lo que ahora se ha estado haciendo es incorporar un tipo de objetivo específico más, que es el objetivo propositivo, en el que la investigación va a terminar proponiendo alguna acción, ya sea en un proyecto, ya sea en unas recomendaciones y todo esto, ¿sí? Y bueno, a partir de esto lo que nosotros hacemos es trabajar una hipótesis, ¿no? Y por definición hemos dicho que es una proposición, es una respuesta tentativa que establece relaciones, ¿no? Entonces decimos nosotros, si la pregunta es ¿cuál es la relación entre la metodología participativa utilizada por el docente
en clases y el rendimiento académico de los estudiantes de la materia de matemáticas del tercero de secundaria en el Colegio Eduardo Baroa, municipio de la ciudad del Alto, gestión 2002-2022, la hipótesis vendría a responder esto. Y en consecuencia, cuando son estudios explicativos y correlacionales, se utilizan las mismas variables, no se recomienda incorporar otras que no están en la pregunta. ¿No? Pero si son estudios explicativos y estudios descriptivos, puede aparecer dentro de la hipótesis una nueva variable, pero en nuestro caso no está así. Miren, la metodología participativa utilizada por el docente en clase se relaciona positivamente con el rendimiento académico de los estudiantes de la materia de matemáticas del tercero de secundaria. Y bueno, después vamos a ver, pero una hipótesis tiene 3 elementos importantes. Primero son las variables. Entonces aquí vamos a identificar cuáles son las variables. Entonces, metodología participativa y rendimiento académico de los estudiantes de la materia de matemáticas. Ahí está, estoy pintando. Ese es un primer elemento que tiene una hipótesis. El segundo elemento que tiene una hipótesis es las palabras de enlace, ¿no? Que generalmente las palabras de enlace o la palabra de enlace determina un tipo de relación entre las variables, ¿no? Por ejemplo, y, o, inclusivo, exclusivo. O sea, una palabra es básicamente determinante en el planteamiento de la hipótesis. En este caso, dice relación positiva. Esa es una palabra enlace, ¿no? Lo que vamos a intentar probar es la existencia de una relación positiva, que va a implicar que a utilización de metodología participativa, incremento del rendimiento académico o aumento del rendimiento académico, ¿no? Una hipótesis nula sería utilización de metodología participativa y reducción del rendimiento académico. Entonces, esto de la relación positiva, es decir, existe una relación positiva, nos ha de mostrar que en cuanto a las variables nos ha de mostrar un comportamiento, ¿sí? Y el tercer elemento de una hipótesis es las unidades de análisis. Decimos unidades de análisis y no sujetos, ¿no? Por lo general en investigaciones sociales lo que se trabaja son con sujetos, pero nosotros somos de economía, somos de salud, somos de agronomía, creo que por ahí he escuchado un ingeniero agrónomo, ¿no? Entonces, o un ingeniero comercial, por ejemplo, ¿no? Entonces, suelen no ser sujetos en algunos estudios. Por ejemplo, yo quiero ver la cantidad de papa que está gusanada, ¿no? Y tengo 10 hectáreas. Entonces ahí mi unidad de análisis no son sujetos, ¿no? Es número de papas o número de productos, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un muestreo y ahí ya puedo saber más o menos qué cantidad tiene ciertos problemas, ¿no? Entonces en este caso, pero el tercer elemento es la unidad de análisis, y en este caso está estudiantes, fíjense, docentes y estudiantes que están en el tercero de secundaria. Ese vendría a ser mi unidad de análisis. Entonces estos 3 elementos en una hipótesis nos dan, digamos, el trabajo hacia la prueba o el rechazo de una hipótesis. Hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna pregunta? ¿Algún comentario de repente? ¿Me escuchan? Magister, solamente podemos utilizar como el denominativo de unidad de análisis. También, ha mencionado otros sujetos.
¿Existe otro denominativo que se pueda utilizar? A ver, en el muestreo, en el mues- en el muestreo, por ejemplo, cuando nosotros queremos identificar con quiénes vamos a trabajar o con qué vamos a trabajar, esa sería la unidad de análisis, ¿no? ¿A qué vamos a aplicar? Entonces, he visto que en investigaciones sociales los llaman sujetos de estudio, ¿no? Pero la teoría en cuanto a hipótesis dice que deben constituirse unidades de análisis porque en ellas va a recaer nuestro análisis, ¿no? Entonces, de esas dos maneras se conoce: sujetos de análisis o unidades de análisis. ¿Sí? Hasta ahí conozco. No sé, de repente, si hay otros denominativos, pero por lo que he tenido la posibilidad de leer, hasta ahí llega. Gracias, Magister. Bueno, esta es una clasificación de hipótesis y básicamente nos plantea 4 tipos de hipótesis, ¿no? La hipótesis descriptiva, la hipótesis correlacional, la hipótesis de diferencia de grupos y la hipótesis causal. Es decir, estos tipos de hipótesis de investigación, porque Hernández Sampieri y otros autores plantean que se puede trabajar con 4 tipos de hipótesis. Hipótesis de investigación, hipótesis nula, hipótesis alternativa e hipótesis estadística. Y lo que muestra el gráfico acá es la hipótesis de investigación, que pueden ser descriptivas, correlacionales, hipótesis de diferencia de grupo o hipótesis causales, ya sean bivariantes o multivariantes. Por lo general, las hipótesis de investigación lo que hacen es describir características, es decir, caracteriza el fenómeno, ¿no? Y en estos, por ejemplo, ¿cuáles son los gustos y preferencias de los usuarios del teleférico? Entonces ahí la hipótesis descriptiva nos ha de permitir establecer gustos y preferencias, ¿no? En cambio, las hipótesis de investigación correlacionales establecen una relación entre 2 o más variables. No olvidemos que las hipótesis correlacionales establecen relación, no establecen causalidad, ¿no? Es decir, como yo en la anterior clase creo que había hecho referencia a esto, yo tengo una relación de parentesco con mi hermano, pero no es causa de. Entonces, esas son las hipótesis correlacionales, las que trabajan la existencia de una relación. Y ahí, bueno, Pearson es el que ha trabajado bastante esta correlación, y las regresiones lineales que hacemos nos permiten un poquito ir viendo estas relaciones. Luego están las hipótesis de diferencia de grupos. Cuando hablamos de diferencia de grupos, por ejemplo, grupo A, grupo B, grupo control, grupo de experimentación, mujeres, varones, jóvenes del área rural con jóvenes del área urbana, ¿no? Entonces ahí establece una diferencia en cuanto a las características de la composición de un grupo. Y bueno, las hipótesis causales aquí sí establece causa y efecto, ¿no? Es decir, establece la explicación del por qué se da determinada situación. Y estos pueden ser hipótesis bivariantes o hipótesis multivariantes. Mi recomendación en maestría, si es que no se ha de hacer propuesta, es que un estudio sea más bien multivariante. Es decir, se plantee una hipótesis multivariante, es decir, que tenga 3, 4, 5, 10 variables. Pienso que en una maestría de investigación debería de trabajarse desde ese punto de vista, ¿no? Pero bueno, generalmente nos limitamos a hacer una relación bivariante.
Magister, Sí, ¿podría brindar algún ejemplo, por favor, de las multivariantes? ya. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, el PIB, está con otras variables, ¿no? Por ejemplo, importación, exportación, gasto de gobierno, inversión pública, ¿no? Entonces ahí nosotros cuando hablamos del Producto Interno Bruto tenemos estos variables, pero estas variables tienen a su interior n indicadores, es decir, hartos indicadores. Ya. Ahora, otro ejemplo, a ver, en el tema de, digamos, agronomía. Cuando nosotros vemos una planta, hay varios factores que determinan la productividad de una planta de papa, por ejemplo. ¿Qué factores determinan el incremento de la productividad de papa en el altiplano de la ciudad de La Paz, por ejemplo? Entonces, ahí una hipótesis causal multivariante sería los factores que determinan el incremento de la productividad son el abono, el riego, el pH de la tierra, el ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Y cada uno de ellos tendríamos que ir midiendo, ¿no? Espero haberme explicado. Perfectamente, Magister. Gracias. Entonces, luego las hipótesis nulas y las alternativas no es más que la transformación de la hipótesis de investigación. Es decir, la hipótesis de investigación puede afirmar algo. La hipótesis alternativa es otra respuesta relacionada a la hipótesis de investigación. En cambio, la hipótesis nula niega la hipótesis de investigación, ¿no? Niega la hipótesis de investigación. Entonces, la nula y la alternativa son como dos posibilidades ante la hipótesis de investigación, ¿sí? Pero existen también las hipótesis estadísticas. Las hipótesis estadísticas, que pueden ser de tres tipos: hipótesis de estimación, hipótesis de correlación e hipótesis de diferencia de medias. Las hipótesis de estimación, como su nombre lo indica, establecen en qué medida nosotros podríamos estimar el comportamiento de una u otra variable. Por ejemplo, las estimaciones para el año 2050 es que vamos a ser más o menos entre 7.000 bueno, ya somos 7.000 a 8.000 millones de habitantes en la Tierra. Esa es una hipótesis de estimación, ¿no? Y hay modelos matemáticos, estadísticos que te permiten crear, ¿no? Por ejemplo, una estimación, un modelo de estimación es la tasa de crecimiento. A través de la tasa de crecimiento nosotros podemos hacer una hipótesis estadística y a partir de ello poder ir generando alguna información. Las hipótesis de correlación, como su nombre lo indica, puede ser una correlación bivariante o una correlación multivariante. Establece la relación entre una y otras variables. En cambio, las hipótesis de diferencia de medias compara grupos, pero expresados en medias, ¿no? En promedios. Cuando hablamos de media, no estamos hablando solamente de la media aritmética, ¿no? Puede ser la moda, la mediación estándar, la media armónica y todo esto. Entonces, por ejemplo, el promedio de rendimiento académico de las mujeres es mayor en un 20% respecto a de los varones. Entonces, lo que implicaría que las mujeres tienen 80 y los varones tienen 60. Entonces vamos a intentar probar eso, ¿no? Esa es la hipótesis de diferencia de medias. O la productividad de la productividad de la tierra, la productividad de la tierra A es mayor en un 30%
en promedio respecto a las tierras de tipo B, ¿no? Entonces ahí ya un poco nos ayuda un poco a ver esto y a medir numéricamente. Esas son las hipótesis estadísticas. Pasamos ahora a ver algunos ejemplos en los tipos de estudio y la hipótesis, ¿no? En estudios exploratorios, esta tipología de investigación es en función al aporte al conocimiento, ¿no? Y pueden ser exploratorios, descriptivos, correlacional y explicativo. Los estudios de tipo exploratorio son aquellos nuevos que no se han desarrollado con anterioridad, o por lo menos no hay bastante bibliografía al respecto. Por ejemplo, el tema de la pandemia, ¿no? 2 años que se está trabajando y ha ido aumentando, digamos, ¿no? Aunque viendo algunos trabajos, la pandemia en España, en Europa, por ejemplo, ya hay una considerable información en respecto a otra pandemia, ¿no? Es que podría servir, pero no en el contexto en el cual nosotros estamos. Entonces ese es un estudio exploratorio. En cambio, los estudios descriptivos son un poco aquellos que establecen características de un concepto o una definición o de las variables. En cambio, las hipótesis, los estudios correlacionales, como su nombre lo indica, establecen relación. Y los estudios explicativos buscan causas o efectos del por qué se dan determinados fenómenos. Entonces ahí, generalmente en los estudios exploratorios no hay hipótesis, no se plantea hipótesis, ¿no? Porque la exploración nos va a dar lugar a conocer nuevos elementos y por tanto nosotros no podemos dar una respuesta tentativa. Lo que nos centramos es en encontrar la mayor cantidad de información que me ha de permitir luego, a través de estudios descriptivos, ir generando el conocimiento de estos, ¿no? Los estudios descriptivos, una hipótesis descriptiva de 2 o más variables, pues cuando se estudió, por ejemplo, el censo, que vamos a hacer creo este año, es un estudio eminentemente descriptivo, ¿no? Porque cuántas preguntas notarán, qué variables tratarán de medir, y creo que uno de ellos es el tema de la cultura, que es un elemento que ha generado bastante discusión. Entonces el censo es un estudio eminentemente descriptivo. Ya en el análisis, a través de esta información del estudio descriptivo, podemos pasar a hacer un estudio correlacional, ¿no? Que va a implicar la relación entre 2 o más variables. Por ejemplo, el número de personas, en estudios descriptivos, el número de personas en la ciudad del Alto va a aumentar a 1 millón. ¿No? Entonces este es un ejemplo de hipótesis de estimación. Correlacional, el nivel de ingresos está relacionado con el grado de estudio, y eso lo vamos a probar, y ustedes mismos lo van a probar, ¿no? Alguno debe estar haciendo, por ejemplo, la maestría en investigación para tener mayor conocimiento, por lo general, pero algún otro debe estar haciendo la maestría para acceder a nuevos espacios laborales, o por lo menos incrementar la oportunidad laboral. Es decir, cuando presente su currículum pueda presentar también la maestría, y eso va a implicar que tenga mayor oportunidad. Es decir, si tenía 2 materias, ahora podría tener 3 o 4, ¿no? Y si tiene doctorado, entonces digamos va a tener tiempo completo, pero no es así de directo. Es decir, yo tengo título de maestría y doctorado y automáticamente sube el ingreso. No, esto da la posibilidad y la oportunidad de acceder a. Por eso hay acá un estudio correlacional. El nivel de ingresos está relacionado con el grado de estudio. En cambio, los estudios explicativos buscan dar una razón. Por ejemplo, a mayor exposición por parte de los niños a escenas con alto contenido de violencia, mayor manifestación de agresividad presentarán.
¿no? A mayor tiempo dedicado al estudio, mayor será el rendimiento académico. Entonces vamos a probar cuánto tiempo dedica al estudio. Lo que estamos diciendo es que el que le dedica 3 horas diarias y por tanto 3 por 7, 21 horas a la semana, 44 horas al mes, tendrá un rendimiento mayor, 70 o 80. En cambio, los que estudian 1 hora al día y al mes tendrá unos 30 horas de estudio, tendrán menos rendimiento académico. Obviamente que acá hay otras variables que intervienen, ¿no? A eso le llamamos las variables intervinientes. Y estas variables intervinientes, por ejemplo, como el coeficiente intelectual. Hay personas que no requieren dedicarle muchas horas de estudio, ¿no? Es decir, tienen un coeficiente, un IQ elevado, por tanto, lo basta con una lectura, ya tiene mayor, ¿no? Ya tiene mayor entendimiento de lo que ha. Entonces, a partir de eso, a eso le llamamos las variables intervinientes, y en un estudio siempre hay variables intervinientes que tenemos nosotros que considerarlas. En algún caso van a escuchar, pero no en todas las ciencias, ¿no? Sobre todo en las ciencias económicas van a escuchar el ceteris paribus. ¿Han escuchado este ceteris paribus? ¿A qué hace referencia? Se maneja bastante en economía, fundamentalmente, y en algunas otras carreras o áreas del conocimiento, ¿no? Sí, ¿a qué hace referencia? Ceteris paribus se refiere básicamente a que cuando se tiene algún conjunto de variables, entonces, y nos interesa de ese conjunto de variables trabajar una en específico, entonces nosotros damos el supuesto del ceteris paribus, es decir, mientras el resto de las variables o condiciones permanecen constantes, entonces vamos a, en esa condición o en ese aspecto, vamos a utilizar esta X variable, ¿no? Vamos a estudiar. Exactamente. Muchas gracias. Entonces, se trabaja bastante en investigación con eso, ¿no? Porque suponemos que las otras variables no han de incidir, lo que en esencia no es cierto. Por eso, ya para investigaciones, porque lo que yo entiendo es que los que están haciendo la maestría de investigación lo están haciendo para volverse investigadores y no tanto para aprobar una tesis o tener un grado simplemente, ¿no? Porque si fuese por grado simplemente lo haríamos una maestría en educación superior y listo, ¿no? Pero no, la maestría en investigación desarrolla otras habilidades más. Entonces, cuando estemos trabajando esto, otras investigaciones, este último he estado leyendo algunos trabajos sobre salud pública, por ejemplo, que ves interesante. Nos han hecho hacer un ensayo respecto a sobre las políticas públicas en el ámbito de la salud. Entonces hemos encontrado, y ahí he encontrado que hay N variables que tienen que ver con la salud. La inclusión, la exclusión. Bueno, está volviendo pesado esto. Elementos que constituyen una hipótesis, lo que estábamos diciendo, ¿no? Hace un momento les hablaba de las unidades de análisis, los enlaces lógicos y las variables. ¿No? Toda hipótesis tiene estos 3 elementos, o por lo menos deberíamos de intentar ver estos 3 elementos en una hipótesis, ¿no? Las unidades de análisis en las que van a recaer el método teórico del análisis, la síntesis, inducción y deducción, en los que vamos a aplicar instrumentos, en este caso docentes y estudiantes. Los elementos lógicos o enlaces lógicos son palabras que relacionan una y otra variable. Por lo general es 1 o 2 palabras, a lo mucho 3 palabras son los enlaces lógicos, y eso es lo que vamos a intentar probar. Bueno, las variables, en este caso, las variables
¿qué entendemos por variable? A ver. Las variables son estoy poniendo pesado mi computador. Las variables no son más que características que cambian de valor, cuyos cambios pueden ser medidas, ¿no? Así definimos como una variable, ¿no? Entonces, una variable nosotros entendemos como una característica, y esa característica cambia, es decir, no es constante. Y nosotros queremos ver en qué medida ha cambiado, ¿no? Y para eso utilizamos algunas herramientas. Esa es una variable, ¿no? Y ahora hay en la clasificación de variables hay bastante. Hay variables descriptivas, variables analíticas, hay univariables, bivariables, trivariables, polivariables, según el número de variables que pueda existir. Según la relación que tienen dentro de una hipótesis, puede haber variable independiente, variable dependiente y variable interviniente. Y esas son básicamente las tres que trabajamos, ¿no? En los estudios. Dependiendo qué tipo de estudio es, va a tener variable, por ejemplo, correlacional y explicativa, siempre va a tener variable independiente, variable dependiente, y asumimos en el ceteris paribus unas variables intervinientes, que en este caso no se va a mantener constante, pero sí va a incidir, ¿no? Por ejemplo, en la producción de papa, que haya una helada, es una variable interviniente, ¿no? Que ha determinado que nuestra productividad, por muy buen abono que hayamos puesto, por muy buen riego que hayamos dado, por muy buena tierra que sea, una helada va a matar, entonces va a reducir la productividad. Esa es una variable interviniente. Y ahí un poco el siguiente gráfico muestra básicamente cómo va comportándose las variables, ¿no? Por ejemplo, ahí está inteligencia y rendimiento académico. Entonces nosotros decimos, a mayor inteligencia, mayor rendimiento académico. Entonces va a tener un comportamiento positivo, ¿no? O puede haber un comportamiento negativo también. A menor inteligencia, menor rendimiento académico. Y esa es la flecha que está de arriba hacia abajo, y la relación positiva de abajo hacia arriba, ¿no? Hay la posibilidad, ¿no? Cuando son dos variables, el plano cartesiano nos puede permitir, pero cuando ya son tres variables, hay también la forma en graficar, ¿no? Tridimensional. Pero cuando ya son más de tres variables, ya utilizamos los vectores, ¿no? Un análisis vectorial, porque la relación va a ir a izquierda, a derecha, positivo, negativo, constante, etcétera, etcétera. Pero en este caso lo que mostramos es una relación entre dos variables, variable independiente, inteligencia, y variable dependiente, rendimiento académico, y que pueda haber esta relación positiva, negativa. Ahora, cuando nosotros estamos trabajando las variables, tenemos que ver qué tipo de análisis podemos hacer, ¿no? Entonces acá hay una escala y su medición, es lo que íbamos hablando hace un momento, ¿no? Escalas nominal, ordinal, de intervalo y de razón, ¿no? Y esto hemos visto, creo, en estadística, ¿no? Utilizamos el sistema numérico, en el nominal 0, 1, 2, hay fenómenos de investigación, marca, hombre, mujer, tipo de almacén, territorio, y se puede utilizar para su medición de esta variable porcentajes, modas, pruebas binomial, prueba chi cuadrado,
Cuando es una variable de tipo ordinal, podemos trabajar jerarquía, ¿no? 1 es mayor que 0, 9 es mayor que 2, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos trabajar, por ejemplo, actitudes, preferencias, ocupaciones, clases sociales, estratos. Y ahí nos permitiría utilizar, por ejemplo, los percentiles, ¿no? Los deciles. Creo que no hemos trabajado, ¿no? Los deciles, percentiles, los cuantiles, la mediana y la correlación por rango y orden. Acá la correlación de Spearman ayuda un poquito a trabajar esto. Y las de intervalo, en las que el 0 no tiene mucha relevancia, ¿no? Por ejemplo, actitudes, opinión, números, ¿no? ¿Qué podemos trabajar ahí? Las medidas de tendencia central, las medidas de variación y las escalas de razón, en el que se puede trabajar edad, costos, número de clientes, en el que el 0 sí tiene una relevancia, sí tiene un valor. Voy a trabajar media geométrica, media armónica, coeficiente de variación, hipótesis T, hipótesis Z. Aquí está, ¿no? Los tipos de variables, según el análisis, podemos tener variables cualitativas y variables cuantitativas, ¿no? Las variables cualitativas no numéricas, que también van a encontrar que a las variables cualitativas los llaman también variables categoriales, ¿no? Y a las variables cuantitativas, bueno, se expresa en números, ¿no? Según su comportamiento, ya habíamos dicho que pueden haber variables dependientes, independientes e intervinientes. Aquí está lo que íbamos diciendo, ¿no? Operacionalización de variables. Coria Paz escribe un libro interesante, Didáctica de la Investigación. Ha salido hace años, ha salido un texto en La Razón de Coria Paz, que es interesante, ¿no? Y él dice que la operacionalización de variables es un proceso que consiste en descomponer las variables principales en otras más específicas llamadas dimensiones y las dimensiones en indicadores. Algunas veces las variables pueden ser operacionalizadas mediante un solo indicador. Eso puede ocurrir, ¿no? En otras es necesario hacerlo a través de un conjunto de indicadores. Después vamos a ver que los indicadores son recontra importantes en una operacionalización, porque a través de estos indicadores lo que nosotros hacemos es ver el comportamiento de una variable. Es decir, cuando nosotros vamos a comprar, nosotros vemos variables, ¿no? Cuando compro una tele, por ejemplo, o una computadora, hay indicadores clave, pero hay indicadores secundarios también. Por ejemplo, vamos a mirar. Por ejemplo, una variable, un indicador clave en una computadora, no sé si por acá tenemos algún ingeniero de sistemas o algún informático, podría dar, ¿no? Entonces, cuando uno va a comprar una computadora, lo que tendría que ver desde mi punto de vista, no soy informático, aunque he estudiado 3 años de informática, no lo he dejado, es un poco la memoria interna y los procesadores, ¿no? Que han de permitir que una computadora sea mucho más rápida. Y ya después el color, por ejemplo, es un indicador secundario, ¿no? En cambio, el color para comprar un zapato es un indicador clave, ¿no? Yo no me voy a comprar, por ejemplo, un zapato rosa, ¿no? Y probablemente las mujeres sí. Entonces, a eso nosotros llamamos indicadores, porque nos permiten ver el comportamiento en las variables, y si vemos el comportamiento de las variables, vemos el comportamiento en las dimensiones, y a través del comportamiento de las dimensiones vemos la variable. Estos son los pasos que nos plantea Coria Paz para poder realizar
una operacionalización de variables. El primero es identificar la variable, lo que va a implicar que nosotros tengamos que diferenciar. Bueno, en pregrado es un poco problemático identificar las variables, ¿no? Sobre todo si tiene una redacción complementaria. Pero ya en posgrado la identificación de las variables se hace mucho más rápida. Luego está la definición conceptual, que tiene que ver cuáles son los límites que ha de tener nuestra variable. Es decir, nuestra variable tiene ciertos límites, como una mesa, ¿no? Una mesa, se define una mesa por el espacio en el que nosotros podemos utilizarlo, ¿no? Más allá de la mesa ya no podemos utilizarla, ¿no? Es decir, los 4 lados. Aunque bueno, hay mesas redondas, hay mesas cuadradas, hay mesas rectangulares, ¿no? Pero la definición limita. Entonces nosotros tenemos que delimitar nuestra variable. Hay una definición operacional. La definición operacional no es nada más que establecer un cierto procedimiento para medir la variable. Por ejemplo, ¿cómo medimos la temperatura? Mediante la aplicación del termómetro. Esa es una definición operacional. ¿Cómo medimos la inteligencia? Mediante la aplicación de un test. Esa es una definición operacional. ¿Cómo medimos el ingreso? Revisando la boleta de pago, en el caso en el que esté en la función pública. Pero, por ejemplo, una señora informal, ¿cómo operacionalizamos la medida de su ingreso? Entonces ahí tendremos que decir, operacionalizando la generación de un registro diario de ingreso. Bueno, la dimensionalización, que es básicamente el desestructurar el todo en partes, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de dimensiones, estamos hablando de áreas o componentes que hacen a una variable. Los indicadores, como hemos dicho, nos permite un poco ver el comportamiento de la variable. Y estos indicadores, como su nombre lo dice, ¿no? Indicadores, nos indican el comportamiento. Y bueno, los medidores, que pueden ser valores cuali cuantitativos, y las escalas en su medición, es decir, una escala del 0 al 3, una escala del 0 al 7, del 0 al 10, bueno, regular, malo. Y a partir de eso ver el instrumento, no la técnica. Hay una diferencia radical entre el método, la técnica y el instrumento. El instrumento es más palpable. El instrumento es básicamente algo objetivo que se puede ver. La técnica puede ser la observación, ¿no? El método puede ser la observación, la técnica puede ser la observación de campo y el instrumento puede ser la ficha de observación. Y finalmente el sujeto, en este caso Coria Paz dice sujeto, pero en muchos casos es unidades de análisis. Bueno, aquí está un ejemplo de operacionalización de variables. Ahí está, operaciones de variables, rendimiento escolar. ¿No? Ahí está la variable 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, los 9 elementos. ¿No? Rendimiento escolar, ahí está. Definición conceptual, aprovechamiento o logro que se tiene en el proceso de aprendizaje establecido en un plan curricular. Definición operacional, aplicación de cuestionario de logro de aprendizajes. Dimensiones, ¿qué dimensiones va a medir? La dimensión del saber, del hacer y del ser. Indicadores, puntaje obtenido en la prueba de conocimiento, que va a ser, por ejemplo, conceptos, definiciones, tipos, etc. Saber, aplicación de lo aprendido en la vida cotidiana. Y del ser, participación, opinión crítica, aportes en el curso. Medidores de nivel, ¿no? Del 0 al 100 la escala. Del saber hacer, presencia y forma.
sí, no, óptimo, satisfactorio, necesita apoyo, ¿no? Fíjense que estos pueden ser cual y cuantitativos. Y del ser, sí, no, opinión, óptimo, satisfactorio, necesita apoyo. Técnicas o instrumentos. Ahí tenemos el cuestionario, la observación. Acá, técnicas o instrumentos tiene que estar especificado. Por ejemplo, el cuestionario es amplio. O sea, acá tendría que decir cuestionario sobre conocimientos, ¿no? Aquí observación de habilidades. Y aquí observación es muy grande, ¿no? Una ficha de observación podría ser. Y aquí están los sujetos o las unidades de análisis. En todos los casos va a ser a estudiantes. Acá está. Acá hay que tener un poquito de especial atención en este tipo de variables. Este tipo de variable, por ejemplo, aplicación de estrategia lúdica en la enseñanza, esto es una variable independiente en un estudio experimental. Un estudio experimental, ¿no? Entonces, cuando es una variable independiente, es decir, no vamos a medir la variable. Lo que vamos a hacer es operar esta variable para que podamos intervenir, ¿no? Cuando veamos los estudios de diseño experimental, este tipo de variables es básicamente la intervención. ¿Cómo se operacionaliza una variable en un estudio de diseño experimental? Y es una variable independiente, ¿no? Todos los mismos elementos, pero acá la definición operacional, fíjense, la definición conceptual es la misma, es decir, tenemos que poner en otras palabras, sobre todo de un autor, de una teoría en el que nos enmarcamos, y la definición operacional de esta variable va a ser la aplicación de proyecto en base a juegos estructurales, grupales, interactivos y creativos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Fíjense que acá esta definición operacional es la aplicación de un proyecto, ¿no? ¿Y qué elementos va a tener estas dimensiones? Es decir, este proyecto, ¿qué elementos va a tener? Aspectos teleológicos, aspectos de contenido, aspectos de metodología y aspectos de evaluación. Es decir, no vamos a medir esta variable, lo que vamos a hacer es implementar esta variable y lo hacemos a través de un proyecto. Y por eso los indicadores son objetivo general, objetivos específicos, justificación, contenidos. ¿Qué contenidos tendrá? Según el estudio, ¿no? ¿Y cuál es la metodología con la cual vamos a trabajar? Por ejemplo, aquí está la metodología como indicadores, actividades de participación y aplicación de juegos. Y la evaluación será diagnóstica, formativa y sumativa, que puede ser también pretest y post-test, ¿no? Lo que estamos trabajando como contenidos. Y bueno, los medidores ya los conocen: presencia, forma, presencia, forma, presencia, forma. Presencia o esencia, forma, bueno, regular, malo, ¿no? Escala, sí, no, adecuado, no adecuado, sí, no, buena, muy buena. Y la técnica o el instrumento va a ser el plan o el proyecto. Y en este caso va a ser el docente o el investigador quien va a aplicar este plan. Entonces, las variables en los estudios de tipo experimental, la variable independiente se operacionaliza mediante la implementación de un proyecto. Bueno, hasta ahí llegaría, ¿no? Si hay alguna consulta. Bueno, Magister, primero agradecerle porque ha prácticamente absuelto bastantes preguntas que tal vez hemos tenido al principio de la clase, en lo particular yo, pero quiero estar seguro de haber entendido esto. Entonces, cuando hablamos de una investigación experimental, hablamos de que ésta se va a implementar, entonces estamos hablando de una investigación aplicada. Y cuando hablamos de una no experimental, hablamos de aquella que se llama de escritorio o la no aplicada. ¿Estoy en lo correcto para que no me equivoque mis apuntes, Magister? Sí, correcto. Entonces, cuando hablamos de una investigación aplicada, cuando hablamos de una investigación aplicada, por ejemplo, en el tema de diseños experimentales, no estamos hablando del resultado de la investigación. Estamos hablando de la metodología de investigación. Es decir,
que la metodología nos ha de permitir aplicar un plan de intervención para ver los resultados. Hay también una tipología de investigación que es la investigación aplicada, que ha de dar lugar a que los resultados que nosotros vamos a sacar de esta investigación se va a aplicar en algún campo de la ciencia. Por ejemplo, una determinada vacuna, una determinada metodología, un determinado procedimiento, resultado de la investigación. O sea, eso también decimos es una investigación aplicada, ¿no? Bueno, ¿alguna otra consulta más? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay más, entonces... Una consultita antes que se despida, por favor. El libro este que nos habló de la operacional de palabras, ¿será que usted lo tiene para que nos los pueda compartir? En PDF, quiero decir, o es que hay que... Yo lo tengo, el libro de Porfirio Tintaya. Y he escrito... Por eso, ese estamos hablando. Sí, no he visto en este, ¿no? Yo lo tengo físico, pero no lo tengo en PDF. Entonces, voy a intentar conseguir, creo que estaban 180 bolivianos, estaban cobrando aquella vez. Es interesante, ¿no? Tengo, pero un texto que he escrito sobre operacionalización de variables en investigaciones sociales, que les he compartido en el ¿no? Como la unidad de esta semana. De esta materia. Sí. De esta unidad, ¿no? Sí. Como material de apoyo. Sí, está ahí. No lo vi, ya. Pueden utilizar también, que es una síntesis de varios textos, ¿no? Unos 10 textos creo que hemos sistematizado para que podamos rescatar desde un punto más didáctico. ¿Alguna consulta más antes de terminar? Gracias. Listo. Entonces, como verán, no estoy entrando al tema estadístico de prueba de hipótesis que les decía, porque he consultado y entiendo que en investigación cuantitativa 2 van a hacer estos ejercicios de prueba de hipótesis T, Z, chi cuadrado, pruebas paramétricas, pruebas no paramétricas en la aplicación de hipótesis. Muy buenas noches. Por favor, si pueden poner su nombre para el registro de asistencia y apellido en los mensajes. ¿Perdón? Pueden poner, por favor, nombre y apellido para los mensajes, en el mensaje como registro de asistencia. Perfecto. Deme un minutito, a ver, voy a colocar. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado. Por favor, no se olviden de las tareas para no tener que estar ampliando y estas cosas, ¿no? Muchas gracias, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Gracias y buen fin de semana. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, magister. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, magister. Gracias. Buenas noches, magister. Hasta la siguiente clase. Buenas noches a todos, compañeros. Hasta luego.